Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Recuerda que es una lectura general, muchos posiblemente se van a sentir identificados con esta lectura, otros pues simplemente no. Tú solamente ve tomando lo que te interesa. Carta guía, carta consejo para mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 9 de oros, cariño. Mira, quiero que te fijes bien en esta carta. Todo es visual también para que vosotros aprendan. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está muy erguido. Pero si eres observador y observadora, verás que esta mujer está calva. Y al frente de esta mujer hay un edificio o un castillo, por llamarlo, un palacio. Detrás de ese palacio da a entender como que hay un incendio. Ya hay muchos cuervos o aves que están rodeando lo que es el ambiente. Y si te das cuenta, hay un escalón que esta mujer tiene que seguir subiendo, posiblemente para poder llegar lo que es a ese palacio. Vale. Siento, mi querido Aries, que muchos de ustedes posiblemente es como que estuvieran pasando por algo muy fuerte en su vida, ¿vale? Puede ser lo que es en los sentimientos, puede ser de repente lo que es con la familia, tu pareja, inclusive la salud. Pero yo siento aquí que para muchos de ustedes en estos momentos es muy importante posiblemente tu estabilidad, tanto lo que es la estabilidad económica como también de los tuyos. Es como que tienes un motor y motivo para salir adelante. Es cierto que posiblemente tu entorno se está viniendo abajo, a lo mejor por tema de los sentimientos, a lo mejor discusiones, líos, como que no terminas de despegar lo que es en tu relación. Pero hay cosas relacionadas como el trabajo, proyecto, estudio, dinero, en la cual para ti en estos momentos es prioridad, mi querido Aries, ¿vale? Ya va a haber tiempo para que sufras por esa cucaracha o por ese cucaracho, cariño. En estos momentos es importante que te centres en la parte económica, en la parte material. No es porque tú de repente seas una persona fría, no, simplemente corazón porque es necesario, Aries. Es necesario. A lo mejor tienes muchas deudas, a lo mejor me dice Richard, he abierto un proyecto y justo ahora mi pareja me dejó, estoy en exámenes y justo ahora he tenido lo que es un pleito con mi pareja, etcétera, etcétera, o con la familia. Es importante que te centres en la parte material, en tus proyectos, en tus sueños, mi querido Aries, ¿vale? Al menos en esta semana. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Me sale un Cáncer, me sale Sagitario y Acuario, me sale Tauro o Virgo, otra vez Virgo, cierras con tu signo Aries. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Aries. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La letra H, la letra B, la letra J, la letra X, la letra W o M y cierras con la letra Z. Vamos a continuar. A ver, ¿qué me quiere decir más el tarot Z? Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Muy bien. Posiblemente puede ser que tú me dices, Richard, pero ¿qué hago? Porque siento que el camino parece como que tienes muchos bloqueos, muchos obstáculos. Cada vez que quieres emprender vuelo o emprender un proyecto o hacer algo para tu propio beneficio, es como que me dice, Richard, parece que me ponen trabas. ¿Has llegado a pensar, inclusive mi querido Aries, que posiblemente estás cerca del enemigo? Cuando te digo lo que es el enemigo, una persona que no quiere tu avance, tu crecimiento. ¿Has llegado a pensar que posiblemente una persona no quiere que tú seas feliz? Puede ser de repente tu ex, puede ser de repente familia, que quizás has tenido algún tipo de choque, Aries. Tú estás intentando recuperarte en cualquier aspecto de tu vida.
tú estás intentando remar, ya sea recuperarte en los sentimientos, recuperarte lo que es en la salud, ya sea de repente, cariño, yo que sé, con la familia, etcétera, etcétera. Tú estás poniendo de tu parte, pero es cierto que el camino no es fácil, Aries. No es fácil. Es como que me dice Richard, a veces quiero gritar, a veces quiero, yo que sé, olvidarme de todos, a veces quiero desaparecer, porque ya no puedo más con esto. Vale. Yo quiero que te fijes en esta carta, la carta guía que saqué a Aries. Vale. Es cierto que tu mundo, para muchos de ustedes en estos momentos, es un caos. Para muchos de ustedes. Inclusive esta mujer, cariño, está calva. Está perdiendo, como se dice, su belleza, ¿no? Pero tú ves en algún momento que esta mujer posiblemente, yo qué sé, esté en el suelo o lo ves de repente en una posición en la cual está cansado, cansada. No, esta mujer está erguida. Puede ser un hombre también. ¿Qué te está diciendo, Aries? Te está diciendo que tú vas a llegar lejos. Te está diciendo que tú eres importante, que tú tienes la fuerza necesaria. Te está diciendo, cariño, que tú eres importante. Solamente hace falta que tú veas la luz. Solamente hace falta que tú te descubras a ti mismo, Aries. ¿Qué está pasando contigo, corazón? ¿Por qué dudas de tu poder, de tu habilidad? ¿Por qué dudas de tu belleza, mi querido Aries? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué dices, Richard, todo el mundo está en mi contra? No, todo el mundo no está en tu contra, cariño. Yo no estoy en tu contra. Yo estoy aquí para guiarte. Aquí te está diciendo, corazón, tú eres una persona especial. Tú eres una persona importante. Aunque tu mundo se esté cayendo, tú tienes que ver para adelante con orgullo. Siéntete orgulloso y orgullosa por lo que has logrado. Siéntete orgulloso y orgullosa por el amor que tú has dado. Por lo que tú estás intentando hacer algo, Aries. Si te caes, te vuelves a levantar, cariño. Eso es ley de vida. Es ley de vida. Pero no digas que ya no puedes más, porque tú eres especial, Aries. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 9 de copas. Y al costado, la carta de la justicia. Muy bien. Siento, mi querido Aries, que posiblemente puede ser que haya un grupo de ustedes, como que hay una persona que se obsesionó contigo. Aunque tú ya no estés con él o con ella, a lo mejor de repente esta persona ni te ama, pero sin embargo se ha obsesionado contigo, mi querido Aries. Esta persona, mi querido Aries, como se ha obsesionado contigo, dice, si Aries no es para mí, no va a ser para nadie. Si Aries prácticamente no me corresponde, no tiene por qué ser feliz con nadie. Siempre va a intentar ponerte obstáculos. Tu peor enemigo, tu talón de Aquiles, posiblemente es tu ex, o la persona con la cual tú te separaste, o la persona que a lo mejor de repente tú de una manera honesta lo dijiste, mira, se acabó el amor de tanto usarlo. Es tu peor enemigo, mi querido Aries, o enemiga. Esta persona, mi querido Aries, quiere hacer justicia con sus propias manos. Esta persona piensa que lo que está haciendo es correcto, pero no, está cegado, está cegada, vive con mucha amargura, vive con mucho rencor, con mucho, ya sabes, ¿no? Hay palabras que no puedo decir en YouTube, cariño. Muy bien, ¿por qué? Si te das cuenta, aquí tú me dices, Richard, siento muchos obstáculos. Aquí hay un personaje que representa como si fuera gula de amor. Y aquí la carta de la justicia, cariño, que está haciendo malas cosas. Fíjate estos personajes, cómo están cansados. Y aquí la dama de la justicia piensa que está haciendo bien las cosas, cuando no es así. A lo mejor estás lidiando con una persona que te hostiga, que te escribe, que no te deja en paz, que no deja tu libertad, que a lo mejor de repente tú conoces a una persona, se mete en tu vida, mi querido Aries. Cuando tú lo único que quieres es seguir adelante, cariño. Lo único que tú quieres, mi querido Aries, es empezar otra vez. Pero este personaje es tu talón de Aquiles, cariño. A lo mejor ha llegado el momento, ha llegado la hora que tú hagas
como se dice, un alto. Ha llegado la hora que quizás pongas límites, Aries, porque esta persona no te va a dejar en paz. De una forma directa o indirecta, no te va a dejar en paz. A lo mejor trabaja en la sombra, cariño. ¿Cómo así, Richard, que trabaja en la sombra? A lo mejor tú piensas que es una blanca paloma y por debajo, cariño, te critica, habla mal, está buscando personajes para que te fastidien lo que es el día. Tú has estado conviviendo con el enemigo. Tú has tenido una relación con una persona que está un poco enferma, cariño. Y esta persona, como su mente es tan maquiavélico, a lo mejor te sonríe, te dice que todo está bien y por debajo te está traicionando, mi querido Aries. Esta carta o esta lectura, no todo tiene que ser amor de pareja. Quizás tú me dices, Richard, esto me está pasando con mi vecino, con mi vecina, esto me está pasando con mis hermanos, con una persona especial. A lo mejor tú quizás ni lo has hecho nada, pero tú ya eres su enemigo. Quizás porque eres una persona exitosa, quizás de repente porque eres una persona que cae bien a todo el mundo, porque vas a tu bola, a tu rollo, cariño, porque no te metes en la vida de nadie. A esta persona esto lo consume, lo hierve, por eso que te está poniendo límites. Y este personaje piensa que está haciendo las cosas bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo, cariño. Vamos a ver. Por eso que las cosas se te complican, pues, corazón. Por eso que no funcionan tus relaciones actuales. Por eso que te va mal en las cosas. Por este personaje. Haz memoria, quién es esa persona. Pero ha tenido una historia contigo, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es gula de amor, obsesión. Obsesión, cariño. Como dice mi primo, cuando lo dice a su perrito, cariño, tóxica de amor. Es una tóxica, es un tóxico, cariño. A ver, vamos a continuar. ¿Qué dice? Dualidad y sombra. El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Vale. Mi querido Aries, yo te estoy entregando este mensaje. A lo mejor tú ya sabes quién es esta persona. Pero en estos momentos no es prudente que tú vayas y de repente lo reclames o lo arrastres por todo tu patio. No. Tienes que buscar el momento ideal. Tienes que tener las pruebas. Porque ¿qué le vas a decir, cariño? El loco de tarot, las cartas no mienten. Me ha dicho que tú eres la víbora. Te va a decir que estás loca, cariño. O loco. Te va a decir esto. Trata de controlar tus impulsos. Síguelo el juego. Tú ya sabes lo que hay, mi querido Aries. Llegado el momento, pues simplemente das la estocada final, Aries. Te recomiendo esto, ¿vale? Dualidad y sombra, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quiere decir? Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras, cariño. Has estado durmiendo con el enemigo. Has tenido prácticamente al mal a tu costado, cariño, y no te dabas cuenta. Todo este tiempo te decía que te quería, pero por debajo ya sabes lo que estaba haciendo. Opción 1, opción 2, 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, Sagitario y Acuario. Opción 2, la carta del colgado es un no, Libra. Muy bien. Vamos a ver, corazón de melón, mi querido Aries, cariño, por Dios. Ustedes que son inocentes, ustedes son como niños grandes. Les gusta jugar de una manera positiva, les gusta vivir el presente, el momento, no les gusta meterse con nadie. Y eso quizás, cariño, molesta al resto, porque estás vibrando bien. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. 2 cartitas, corazón. Vamos a ver qué te dice el tarot de la New. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. ¿Sabe por qué lo hace todo esto, cariño? Es que está tan obsesionado, tan obsesionada, que quiere volver contigo, mira. Quiere volver contigo, corazón. Y ya tiene pareja, porque aquí detrás hay una novia. Puede ser un novio también. Ya tiene pareja esta persona. Pero se ha obsesionado. ¿Qué lo habrás hecho, pues, cariño? Yo qué sé.
las 7 esferas del dragón, que se ha vuelto loca y loco por ti, cariño. Como dicen en mi pueblo, corazón, en Perú, en San Jacinto, Ancash, Perú, cariño, como dicen, persona que prueba un sanjacinteño o sanjacinteña nunca va a poder olvidar, porque somos dulces, cariño, porque en mi pueblo producimos caña de azúcar, producimos azúcar. Igualito pasa contigo, Aries. Persona que te prueba, cariño, no va a poder olvidarte jamás, porque eres dulce como la miel, cariño, obsesivo como la miel. La carta, cariño, del 8 de copas, siempre te observa. A veces te mira, a veces me dice Richard, a veces me queda mirando, pero ¿por qué no me dice nada? Yo qué sé, cariño, a lo mejor yo qué sé, es una persona que quiere tenerte en sus manos y a la vez jugar, te observa. Siempre te está espiando, siempre está viendo tus movimientos, tus pasos. La carta del 8 de pentáculos te escribe, alguna vez te ha escrito, pero quizás te ha dejado en visto. Y cierras con la carta del diablo, cariño. Mi querido Aries, yo te recomiendo, como dice Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. En cuestión de amores, nunca aprenderé, cariño. Cuidado, cuidado, mi querido Aries, porque esta persona va a intentar seducirte y no vaya a ser que lo logre, ¿vale? Si tienes pareja, no lo hagas. Economía. Vamos a ver qué me dice en economía, mi querido Aries. Vamos a ver, cariño, qué me dice en economía, mi querido Aries. La carta del emperador. Hay una frase que dice, Dios, comerás con el sudor de tu frente, cariño. Tu economía va a mejorar, pero vas a tener que esforzarte más o vas a tener que hacer algo adicional. Richard, yo tengo un trabajo, yo que sé, de farmacéutico, pero no me falta el dinero, no me alcanza el sueldo. A lo mejor vas a tener que hacer consultas online, salir de la farmacia, porque aquí el emperador dice, tu economía va a ir bien, pero tienes que esforzarte más. La carta de la templanza, la carta de la luna, cariño, de esta manera, pues simplemente vas a tener estabilidad económica, pierde el miedo. Cuando te dice también lo que es el pierde el miedo, a lo mejor, cariño, tienes que postular o tienes que pedir un ascenso, un aumento, etcétera, etcétera. O tienes que ir a pedir ese préstamo para que tú hagas ese proyecto o ese sueño, porque te está diciendo, pierde el miedo, Aries. Solo de esta manera tu economía va a mejorar. El que no arriesga no gana, ¿no? Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver, mi querido Aries. La carta de colgado puede ser que estás lidiando con una persona que es menor que ustedes o de estatura más pequeña. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Elemento aire, también puede ser un Libra, Géminis o Acuario, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 5 de espadas, puede ser que estás teniendo algún tipo de discusión o estás un poco nervioso, nerviosa con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Es una persona que le gusta estar bien abrigado, quizás, alguno de ellos, pero también puede ser todo lo contrario, ¿no? Es como que se hubiera enterado de algo, tiene problemas, cariño. Tiene problemas este personaje. Te lo muestro, ¿ves? Cómo se agarra la cabeza, mi querido Aries. Otra vez me sale elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser cualquier otro signo. No tiene por qué ser definitivamente elemento aire. A lo mejor estás lidiando con una persona con la cual ya no hay nada entre vosotros, pero esta persona, cariño, te lo tiene jurada. Jurada, corazón. Este personaje se ha obsesionado contigo, este personaje no te va a dejar en paz. Pero mantente sereno y serena. Llegado el momento, pues simplemente lo pones un límite. Tienes que buscar pruebas, cariño. Te quiere destruir. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Aries. Cuidado con la tentación.